Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días, querida familia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Desde Costa Rica les saluda el pastor Cristian Pesantes y qué gusto poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo maravilloso de devocional. Estamos estudiando una serie maravillosa que se llama El extranjero, el huérfano y la viuda. Y el día de hoy vamos a estar estudiando sobre la injusticia de los hombres para este grupo de personas. Para ello yo quiero invitarle a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Deuteronomio en el capítulo 24, el versículo 17. La palabra de Dios dice así: No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Hay un llamado de parte del Señor y una ordenanza, y es a no torcer el derecho del extranjero. Es decir, no maltratar al extranjero, al huérfano ni a la viuda. Este grupo de personas también tienen derechos, y para Dios mucho más. Dios mismo es aquel que cuida al menesteroso, al necesitado, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y Dios es quien ve por ellos, Dios es quien los sostiene. Y entonces establece un mandato para que el pueblo de Israel sea aquel que vele por ellos. El versículo 18 dice: sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Dios mismo le ordena al pueblo a que actúe de la misma forma como Dios actuó con ellos cuando eran extranjeros en Egipto, cuando no tenían nada en Egipto, cuando era de aquel grupo que tenía esa necesidad. Dios dice que te acuerdes cuando fuiste esclavo, cuando no eras nada, y que de allí te rescató el Señor. Y entonces Israel, si hubiese acordado de lo que Dios había hecho con ellos, hubiese sido mucho más generoso con los demás. Hubiese sido mucho más compasivo y justo en el trato con los demás. Usted y yo siempre debemos tratar a los demás recordando cuánto Dios nos ha bendecido y cuánto Dios nos ha perdonado. No podemos ser indiferentes frente a ellos. No podemos ser injustos cuando tenemos un Dios que nos ha aplicado justicia. Este grupo parecía ser el más rechazado por la sociedad. Parecía ser de aquel grupo menos favorecido. Y entonces es especial como Dios llama a lo menos favorecido, a lo no especial, y les da un trato único, les da un trato especial. Es de la misma forma como Dios ha actuado con nosotros, que no éramos nada, que no éramos pueblo y que nos tomó, que ahora somos pueblo, que ahora somos hijos. Esta es la injusticia que Israel practicaba con los demás. El libro de Proverbios, en el capítulo 31, versículo 4 al 5, la palabra de Dios dice: no es de los reyes Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Debemos de entender que la posición de los hombres con respecto a este grupo de personas no era favorable. ¿Por qué razón? Porque simplemente se olvidaban de la ley y el derecho de estos quedaba abolido. Una mujer sabia le dice a su hijo en este capítulo de Proverbios que es crucial que los reyes y aquellos líderes que especialmente guiaban al pueblo en nombre de Dios no se vieran afectados por el alcohol, ya que esto podía perjudicar su juicio. Cuando una persona está ebria, pierde aquella capacidad de razonar claramente. Esto le puede llevar a tomar muchas decisiones injustas frente a los más débiles.
especialmente cuando vemos más necesitados. Y es que olvidarnos de la ley implica hacer menos a aquellos afligidos o menesterosos o más necesitados. Esta mujer le dice a su hijo: aquellos que se olvidan de la ley no protege a este grupo de personas. Aquellos que se olvidan de la ley no harían justicia frente a los oprimidos. Cuando nosotros nos olvidamos de la ley del Señor, no actuamos en favor de los demás, sino que actuamos solo en favor nuestro. ¿Y qué bien nos hace eso? ¿Qué de provecho nos dice la palabra de Dios hacer el bien a los que nos hacen bien a nosotros? Ahora, estamos llamados a hacer el bien. Hay un dicho muy popular: haz el bien sin mirar a quién. Claro, somos expertos en aplicar justicia o bondad o hacer el bien a aquellos que nos hacen bien. Pero Dios dice: ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué mérito tiene eso? Debemos aprender a hacer el bien, y eso es lo que nos dice Isaías en el capítulo 1, el versículo 17. La palabra de Dios dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esta ordenanza de Dios hacia el pueblo llega a ser constante, porque en repetidas ocasiones el pueblo se olvidó aquello que Dios estaba demandando. Asimismo, nosotros podemos olvidarnos de aquellas instrucciones que Dios nos ha dado. Y lo tenaz de todo esto es que Dios siguió recordándole al pueblo cuál debía ser su accionar. Y quizás hemos ignorado que esa era una ley del Antiguo Testamento, pero lo cierto es que cuando Jesús empezó su ministerio, ese fue el grupo al que llegó: a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos o al extranjero, y los atendió y los recibió. Así entonces, el apóstol Juan, en una de sus cartas, él dice que si alguien dice que ama a Dios y odia a su hermano, lo tilda de mentiroso. Le da un título: es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien sí ha visto con sus ojos de carne, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Había un problema, y es que los líderes y el pueblo de Judá querían decir que amaban a Dios mediante sus ceremonias religiosas, mediante cada uno de sus ritos o a través de sus sacrificios. Pero lo que realmente le importaba al Señor era cómo trataban a otras personas, y en especial a este grupo débil, a este grupo más necesitado. En cierta ocasión, el rey David tuvo un buen accionar frente a 10 mujeres concubinas suyas que se quedaron cuidando el palacio, y uno de sus hijos las violó. La palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 20 versículo del 1 al 3 dice: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hijo de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda a Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que se quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Había sucedido que el hijo de David había tomado estas 10 concubinas y, tras el consejo de un hombre, las violó, aprovechó de ellas y fue visible para todo Israel. David, al enterarse de esto, no desprecia a estas mujeres, porque quizás hubiese sido fácil que las eche de su casa, que las dé a otros hombres y así poder deshacerse quizás de esa carga pesada. Mas sin embargo, lo que David hace es cuidar de cada una de ellas. Tomó a estas mujeres y las cuidó. Dice la palabra de Dios que no se allegó a ellas nunca más, tampoco las desechó, sino que más bien cuidó de ellas. Las alimentó, las puso bajo su cuidado, y así hasta el día de su muerte. No fueron menospreciadas, sino más bien David cuidó de ellas. Qué ejemplo tan bueno
con respecto del cuidar a las viudas o de cuidar al necesitado, al débil. Y entonces es lo mismo que Dios demanda de cada uno de nosotros, a hacer justicia, a aplicar la bondad. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 12, la palabra de Dios dice: harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras. La palabra de Dios me hace entender que el caso de los extranjeros, o en el caso de los extranjeros, también tenían un lugar especial en este caso, para ir y aprender la palabra de Dios, para ir y escuchar la ley, para que también ellos aprendan a respetar a Dios. Los varones, las mujeres, los niños y también los extranjeros debían aprender la ley, los mandamientos, porque de esa forma aprendían a respetar a Dios, aprendían a amar a Dios y a través de eso a obedecer cada uno de los mandamientos. Dios no los excluye. Dios, por ser extranjeros, no los deja, sino más bien también les da un lugar de privilegio. Y finalmente, Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor dice que si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Dios y de que le obedece. El Señor es aquel que ejerce misericordia, justicia, juicio aquí en la tierra. Esto me debe llevar a tener comprensión y conocimiento de Dios, que son esas características específicas de Él. No es una experiencia algo místico, es un encuentro con su misericordia, es un encuentro con su justicia y es un encuentro con su juicio. Quiero invitarles a que oremos. Amado Dios, queremos darte gracias en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque desde un principio estableciste normas, leyes, mandamientos, oh Dios, que no solo nos beneficiaban a nosotros, pensando en todos, pensando en el más necesitado, en el más afligido, en aquel que no tiene quizás, muy probablemente, quien lo defienda. Pero hoy a través de tu palabra entendemos que eres tú el que pelea por aquel menesteroso. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a amar aquello que tú amas. Tú has puesto, Señor, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y es a ellos, Señor, a quienes debemos demostrar con actos que también los amamos a ellos. Danos un corazón como el tuyo para hacer lo que tú haces, oh Dios. Te damos muchas gracias y nos quedamos delante de tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.